Hola amigos, bueno, hoy día me tocó realizar esta presentación con mucho gusto para los amigos de PEC, ¿ya? En donde vamos a hablar de manejos a cosecha en este cultivo que nos encanta, la cereza, con el objetivo de mantener calidad premium en destino. Bueno, en 2 temporadas que no nos han sido nada de fáciles como industria, pero que en donde sin duda tenemos que seguir trabajando en ella para sacarla adelante, ¿ya? Entonces, vamos a centrarnos en estos manejos a cosecha, que son muy importantes, porque finalmente uno puede trabajar todo el año, pero en la cosecha a veces cualquier descuido deteriora en extremo la calidad y es lo que no queremos que nos pase si ya estamos produciendo esta fruta de calidad premium que iremos describiendo en la medida que avanza la presentación. Ya, lo primero, la mayoría de los asistentes, no todos, pero la gran mayoría seguramente son productores, y es importante visualizar en el mundo a dónde Chile ha logrado llegar con cereza, ¿ya? Estamos en distintos continentes llegando, los más lejanos, aquí los tienen señalados, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa en general, Inglaterra y obviamente Asia, ¿ya? Que ha sido el gran motor propulsor del aumento de superficie productiva en Chile de cereza, ¿ya? ¿Por qué es importante mirar esto? Porque si ustedes ven el traslado vía nave, vía barco a los distintos mercados, eh, tiene una travesía bastante larga, ¿ya? En Estados Unidos, en realidad, el viaje dura 20 días, pero por todo el papeleo que hay que hacer, que hay que tener las condiciones para bajar la fruta de un barco, finalmente terminamos 30 días desde la cosecha hasta que está disponible a la venta, ¿ya? En Europa el viaje en sí es solo 30 días, ¿ya? A Asia, distintos países de Asia, porque es cierto que China es el principal, pero hoy día llegamos a Corea, Japón, Vietnam, India incluso. El viaje en barco, ¿ya? Demoraba o demora en la actualidad 40 a 45 días. Demoraba para China, porque para China, hace un tiempo atrás, un par de años atrás, la industria se organizó, habló con las navieras y sacamos este famoso Cherry Express, que finalmente se demora 23 días en el viaje, ¿ya? O sea, desde que zarpa de algún puerto en Chile a la llegada a algún puerto en China, transcurren 23 días, ¿ya? Es un tiempo bastante más corto que los 40-45 en un viaje tradicional. Pero lo mismo, como no se carga todo el barco en un día en el puerto y no se descarga todos los contenedores en un día llegando a China, finalmente tenemos entre la fecha de el embalaje de la fruta y la puesta a la venta, más o menos entre 28 y 35 días, ¿ya? O sea, como resumen de esta lámina final, es que nuestra cereza debe durar en conservación a lo menos 30 días para cualquier mercado, ¿ya? O sea, ese es el gran reto que tenemos que tener claridad. Esta fruta debe ser conservada 30 días en almacenaje en este viaje que hace en barco. ¿Y por qué es esto importante? Porque la pregunta viene, ¿cuánto dura esta fruta en almacenaje? ¿Cuánto dura esta cereza? ¿Ya? Lamentablemente, la cereza es un cultivo bastante perecible, a diferencia de una manzana, de un kiwi e incluso hasta de una uva, ¿ya? Em, la cereza tiene una alta tasa respiratoria, ¿ya? Y pierde agua desde el momento en que yo la saco del árbol. Por lo tanto, es un producto que en realidad apenas dura 30-35 días, aún tratándola con muy buenas condiciones de frío, ¿ya? O sea, estamos al tope muchas veces de los tiempos de almacenaje. Por eso es sumamente importante cosechar en los momentos óptimos
para mejorar la conservabilidad de este producto. Por eso es que en esta presentación vamos a hablar de aquellos parámetros que son importantes, ¿ya? Importante tener a consideración para poder mantener en una buena condición la fruta en estos 30-35 días de almacenaje. Pero como son distintos mercados, igual vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los requerimientos, porque es cierto que cada mercado tiene alguna peculiaridad. Obviamente todos quieren fruta de alta calidad, ¿ya? Todos quieren fruta premium, pero sí hay ciertas características, ¿ya? Vamos a partir por el mercado de Estados Unidos, ¿ya? Que es importante. Los productores yo creo que sí lo saben, pero nunca está de más recordarlo. Para ir a Estados Unidos, hoy día requerimos de la única certificación obligatoria, que es el FISMA, ¿ya? Es una certificación de inocuidad que le asegura a Estados Unidos que la fruta no constituye un riesgo de enfermedades para los consumidores, ¿ya? En esto uno debe estar previamente inscrito en estos registros y cumplir con ciertos análisis de agua que se piden al campo. Nada muy complejo, pero que hay que tener claro que si mi fruta va a ir a este mercado, debe tener esta certificación, ¿ya? Esa es una característica de él. La otra es que existe una baja tolerancia al daño mecánico, es tal vez de los mercados en donde son más exigentes en este tipo de daño que ven aquí en la fotografía, que es el daño de pitting, machucones, ¿ya? Eh, por lo cual es un mercado en el cual debemos cuidar la fruta, tanto al momento de la cosecha, que es donde se produce este daño, o también en los procesos de embalaje. Y por otro lado, bueno, lamentablemente estamos cubiertos de plagas, hay algunas plagas cuarentenarias que nos complican los envíos a esto. Una de esas es la mosca de la fruta, la Ceratitis capitata y también la aloesia, ¿ya? Que por el momento, al menos para Ceratitis capitata, para la mosca de la fruta, podemos igual enviar a Estados Unidos, pero haciendo un tratamiento de frío. En el caso de Europa, tenemos un poco menos de restricciones en términos de daños mecánicos, pero aquí se hace muy importante la parte de residuos de pesticidas, ¿ya? Todos los mercados habitualmente de Europa exigen certificaciones en buenas prácticas, exigen el Global Gap habitualmente y el cumplimiento de los residuos de pesticidas, ¿ya? Que no haya en el alimento un exceso de residuos y que se cumplan las tolerancias mínimas en el caso de aplicaciones, ¿ya? Eso también hay que estar atentos si parte de nuestra fruta va a este mercado. Y vamos a hablar de los mercados asiáticos, obviamente con énfasis en el caso de el mercado chino, ¿ya? En donde hay atributos que son muy importantes. No quiere decir que no sean importantes en los otros mercados, también son importantes, pero aquí son vitales, ¿ya? Y uno de esos es firmeza, ¿ya? Muy asociado a esa firmeza a que sea crocante, les gusta la fruta crocante, que tenga buen sabor, ¿ya? Y obviamente también, lamentablemente, hemos tenido que regular esta parte de las plagas cuarentenarias. Ustedes recuerdan el caso de los virus, todo lo que tuvimos que, hicimos y tenemos que seguir haciendo muchas veces por el ataque de virus en los campos y también lo que tiene que ver con la plaga cuarentenaria de la mosca de la fruta, que lamentablemente hoy ha sido detectada en varias zonas. Lo bueno es que no siempre se queda esta mosca, hemos podido levantar las áreas de cuarentena, pero cuando estamos con áreas cuarentenadas tenemos que hacer tratamientos de frío para cumplir con los protocolos de envío a países de Asia y obviamente específicamente China.
Ya, vamos a centrarnos un poco para ir hablando ya de qué es lo que tenemos importancia cuidar al momento de la cosecha y de ahí en adelante, pero quiero mostrarles desde la vista también siempre haciendo la visión de qué es lo que nos piden los consumidores, ¿ya? Y en esto les quiero mostrar la evolución que hemos visto en los últimos años, y esto en los últimos 5, 6 años, ¿ya? Cómo hemos visto evolucionar a este consumidor o a este comprador en China, ¿ya? Primero, hace un par de años atrás, uno llegaba a la fruta al mercado y la gente revisaba a través de la bolsa, tocaba la bolsa, la observaba, la movía, pero nunca abría una bolsa. Luego empezamos a ver cómo empezaron a comer para tener claridad de cómo venía el sabor de la fruta, y en las últimas temporadas incluso hemos visto cómo al pie de un pallet la gente ya no solo corrobora por el sabor, sino que también a través de la típica medición de contenido de azúcar para verificar que esté en un nivel mínimo, ¿ya? O sea, en un periodo muy corto, el consumidor ha ido evolucionando bastante rápido, ¿ya? Y eso nosotros como productores, como exportadores, tenemos que tenerlo claro. ¿Qué busca este consumidor? Bueno, los consumidores en todos los mercados buscan varios atributos, no es uno solo, ¿ya? Como quieren un fruto para comer, lo estético es muy importante. Que la fruta no tenga daños visibles, en eso cabe sin pudriciones, que el fruto no tenga un machucón, no tenga un pitting, no tenga un rasen, no tenga un daño de insecto, no tenga una picada de pájaro, que estéticamente el fruto esté en buena condición y que el pedicelo esté verde, ya que sobre todo, y hoy en día casi todos los mercados, el color del pedicelo le da esta condición de frescura a la fruta, ¿ya? Y eso es importante. Y por otro lado, en la fotografía que tienen a continuación, eh, cada día el sabor tiende a ser más importante en el consumidor, en un requerimiento que tienen. Ellos definitivamente la fruta la usan para compartir, para comer, y obviamente quieren que tenga un sabor adecuado, que esté rica cuando está llegando en este viaje de 30 días. Para mostrarle, cada día en China este consumidor es muy educado. Esta es una cartilla que se distribuye en redes sociales, en páginas de gente que está ofreciendo fruta, en donde ustedes pueden ver, van describiendo ciertos atributos para distintas variedades. ¿Ah? Y aquí está la traducción. De alguna forma le van diciendo el periodo de llegada, en qué tiempos llega esta variedad, el dulzor a través de una nota, ¿ya? Por ejemplo, esta Rainier dicen que es dulce, pero Cordia es mucho más dulce, ¿ya? Y la firmeza que tiene. Aquí dice Rainier es muy, muy firme, Cordia es firme, pero un poco menos que Rainier, ¿ya? Importante esto porque de alguna forma nos muestra cómo con el tiempo el consumidor se va educando, va aprendiendo, ya va aprendiendo no solo por la experiencia de compra, sino también porque se distribuye este tipo de información. O sea, lo importante es entender esto, cada día tenemos consumidores eh, más conscientes, con más conocimiento de los atributos que le tiene que pedir a nuestro producto. Bueno, y de aquí tenemos que de alguna forma definir. Hemos hablado de calidad, yo les dije lo que quería el consumidor, pero hay que definir bien qué es la calidad, ¿ya? Y como decía, son muchos atributos, es cierto, ninguno pesa más que otro, ¿ya? A veces cuando falta uno, a veces cuando falta, claro, pega muy fuerte, pero al final todos de alguna forma son importantes, ¿ya? ¿Y qué es la calidad? Es tener un buen calibre, una alta firmeza, un buen sabor, sin daños estéticos, incluyendo la parte, como les decía, el pedicelo, y una buena condición para que la fruta pueda almacenarse esos 30 días y ojalá en buena condición 40 días, aunque ese periodo 40 días cuesta, es bastante exigente para la fruta.
Y de ahí viene la pregunta, ¿dónde se construye esa calidad? ¿Ya? Y bueno, esa calidad, toda esa calidad se construye en el huerto, ¿ya? Una vez que llegamos a la cosecha, eh, es poco lo que se puede hacer en calidad. Yo puedo mantener la calidad desde el día de la cosecha en adelante, pero en ningún caso puedo mejorar la calidad. Puedo deteriorar un producto el día de la cosecha o luego en almacenaje, pero no puedo mejorar la calidad. De ahí que es tan importante todo lo que yo hago en el huerto y luego el día de la cosecha debo elegir el momento oportuno para evitar el menor deterioro y cumplir con todos estos atributos. Vamos a pasar aquí a la parte de lo que es recepción y después voy a retomar la parte de cosecha, porque en la recepción, que es algo que el productor tiene a mano, tiene sus informes de recepción, él puede de alguna forma con estos informes evaluar su calidad, ¿ya? Saber si los lotes que está cosechando tienen calidad premium o no, o están deficientes en algo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de ir mirando con el análisis de recepción. Bueno, el primer análisis que se hace y que también ustedes lo hacen en el huerto, sin duda, es la distribución de calibre, ¿ya? Lamentablemente el mercado cada vez quiere cerezas más grandes, ¿ya? Hoy en día L y XL casi en todos los mercados no les gusta, no crean que Brasil es loco por los XL, no, todos quieren fruta más grande, ya es difícil, cada día es más difícil vender calibres pequeños, ustedes los pueden ver por la cantidad de dinero que le llega finalmente al final de la venta de una temporada y los mejores precios en general se están hoy día concentrando desde los 28 milímetros en adelante, ¿ya? Por lo cual la curva de calibre es muy importante, es un atributo muy importante al momento de marcar la rentabilidad que puede tener este negocio, ¿ya? Esto, como les decía, lo hacen ustedes a través de calibradores, como se ve aquí en la fotografía en el huerto o en la planta. Se toma una muestra importante y uno habitualmente ve en una muestra cuál es la curva de calibre que trae la fruta al llegar a la central. Otro parámetro que es de mucha importancia, pero de mucha importancia para el productor, que define el momento óptimo de la cosecha, es el color que tiene mi cuartel para yo iniciar, ¿ya? Esta es más o menos la curva de evolución de color, desde los colores rojos o light hasta los colores dark y los dark oscuros, ¿ya? Es importante tener claridad en esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque habitualmente a esta fruta de acá, a la fruta más clara, más roja, habitualmente le falta un poco de azúcar, ¿ya? A veces tiene la acidez muy alta y no es el color visual que quiere el consumidor, ¿ya? Por otro lado, la fruta más oscura, que es muy alta en azúcar, no tiene ningún problema. Si está muy oscura, puede también perder firmeza, ser más blanda. No necesariamente, a veces ese atributo igual se conserva en frutas más oscuras, pero en general, cuando la fruta está muy oscura, tiene un mal comportamiento en esta cosecha de 30 días, ¿ya? Esto el consumidor lo ha ido aprendiendo muy bien, ¿ya? Y hoy día, cuando él se enfrenta a una caja que viene con estos colores muy oscuros, él a priori no la quiere, ¿ya? O sea, frente a colores ha preferido muchas veces los colores más claros a estos colores más oscuros. Un cambio muy importante, porque hace 10 años atrás era todo lo contrario, ¿ya? Pero este consumidor, como les digo, va cambiando y va aprendiendo, ¿ya? Y hoy lo que él anda buscando en la compra son esta gama de colores, que son los colores caoba, ¿ya? De ahí, súper importante la toma de decisión cuándo parto, cuánto me demoro y cuándo voy a terminar, porque lo que yo quiero siempre es minimizar los dos extremos, tanto los colores claros como de los colores oscuros.
Y aquí me tengo que introducir en lo que es la percepción del color por el ojo humano, ¿ya? Porque cuando determinamos los colores en huerto, a veces sí cometemos errores, ¿ya? Uno de los primeros errores es cómo miramos el color, ¿ya? Habitualmente lo miramos comparando con una tabla prehecha como la que está ahí de color, ¿ya? Porque el color depende, cada persona ve subjetivamente colores con tonalidades distintas, ¿ya? Hay una subjetividad del observador eh, que la tabla de color trata de corregir, ¿ya? O sea, si yo tengo, no veo el mismo tono, pero tampoco voy a ver el mismo tono en la tabla. Entonces, la tabla me ayuda un poco a corregir este error del ojo humano, ¿ya? Pero otro factor muy importante que siempre olvidamos es la fuente de luz, ¿ya? Si yo miro la fruta a todo sol, voy a ver un color. Si la miro a una luz de una ampolleta, ya sea un tubo fluorescente o otro tipo de lámpara, podría ver un color distinto, más oscuro, ¿ya? De ahí que para el productor que quiere evaluar cómo está el color en su huerto, la recomendación es siempre mirar con tablas de colores a la luz solar, pero siempre a la sombra, ¿ya? ¿Por qué? Porque así fuimos construyendo las tablas de color y podrían tener menos interferencia. No lo ocupen a todo sol en el campo porque van a tender a ver la fruta más roja cuando no necesariamente está en esos colores. ¿Qué usamos? Habitualmente hay muchas tablas, desde el principio siempre tuvimos estas dos. Ustedes ven aquí esta tabla que tiene 7 colores. Esta es una tabla francesa que se usa mucho en Europa, ¿ya? Y hace unos 20 años la Universidad Católica sacó la tabla de colores chilena, que es la que más hemos ocupado, ¿ya? Importante que ustedes tengan claridad qué tabla están ocupando y que esté bien calibrada. Hay muchas tablas que se imprimen pero no necesariamente todas tienen la misma calidad, ¿ya? Y es importante, da lo mismo, usted puede usar otra tabla que no sea ninguna de estas dos, ¿ya? Pero es importante que a lo menos tengan una de estas, de la tabla de la católica, para que verifiquen que más o menos estamos hablando de los mismos colores, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí también hay 7 colores, ¿ya? En la tabla de la católica. Lo único que tenemos menos rojos, ¿ya? Tenemos estos colores caobas y ya estos caobas oscuros y estos que serían los colores claros, ¿ya? Con esta tablilla nosotros podemos ir al huerto y determinar que ojalá nuestro huerto esté en la mejor condición de los colores caoba. Pero ¿qué es lo que nos pasa en la realidad? Muchas veces nos pasa esto, el clima nos juega malas pasadas, a veces manejos que hacemos, eh, en donde nos cuesta determinar el momento de la cosecha porque siempre estamos esperando el extremo inferior, ¿ya? Ustedes pueden ver este montón de fruta, tiene muchos colores, aquí se separó en los 5 grupos. Esto era lo que era, podríamos considerar falta de color, que va a ser difícil embalarlo en una caja. Aquí tenemos la fruta que va a estar embalada como light y finalmente tenemos 3 colores dark. Este, que equivale más bien a un color 3-3 de la tabla de la católica, el famoso 3-5 o color que antes se conocía como santina, pero es 3-5, y ya los colores oscuros que son 3-8 y 4, ¿ya? ¿Qué es lo complejo? Esto que no cumple el mínimo de color, ¿ya? Que no es el color que busca nuestro consumidor, pero por esperar que tomara una gran cantidad de color, hay un alto porcentaje de fruta que se nos, por así decir, sobremadura, tiene mayor color y esta fruta es la que hoy día en un embarque marítimo muchas veces a nuestro consumidor no le gusta porque después de 30 días la fruta se ve cansada y con poco brillo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. A veces es mejor minimizar, mantener mejor equilibrio en y a lo mejor pasar un poquito más de light, eh,
desde la fruta de los colores dark. Estos dos hacia acá en pos de no tener tanto caobo oscuro, ¿ya? Porque las líneas en los procesos, en realidad podemos hacer miles de separaciones de color. Ustedes pueden ver acá, hay un proceso que hizo 3 colores, el light y 2 tonalidades de dark. Aquí hizo un light, un light bien claro, un light un poco más oscuro y nuevamente 2 dark, en donde yo diría que este último dark no es el que precisamente quiere nuestro consumidor en destino. Y obviamente acá, donde lamentablemente la separación de color no es buena, se mezclan los distintos colores y da una apariencia de mucha mezcla, una apariencia que en general a nuestros compradores no les gusta. Ellos les gusta que la caja sea lo más pareja en color. La gran ventaja que nosotros en las recepciones hemos tratado de dejar las tablas de color, ¿ya? Porque igual son subjetivas, es una gran ayuda, pero igual son subjetivas, y hoy día hacemos la toma de color con máquina. Si ustedes pueden ver en este caso, este es un equipo de desarrollo chileno, ¿ya? Que a través de fotografía, la fruta se coloca en una placa y a través de fotografía podemos, o se mide, la máquina mide e interpreta el color y nos dice cuánto hay de fruta light, cuánto hay de fruta dark y cuánto hay de fruta dark o esta fruta muy oscura que ya es fruta 3.8 o fruta 4 de la tabla de la Católica. ¿Por qué no les gusta estos colores oscuros? Por esto. Aquí el rojo está, este fruto perdido solitario, está en forma intencional para en el fondo marcar lo oscuro que estaba la fruta, ¿ya? Este porcentaje que ustedes dicen, oye, es minoritario, si es un 15, un 20%, pero es un 20% que embalamos, ¿ya? Esta fruta, si ustedes pueden ver en la fotografía, se nota mucho más sensible porque muchas veces está blanda ya, porque ya es un síntoma de sobremadurez, tiene más problemas de machucones y pitting, por ahí se notan claramente, pero además tiene, aunque tenga muy buen Brix, ya, si ustedes se dan cuenta, esto está 18 hacia arriba, eh, esta fruta ya tiene poco brillo. Aquí le están sacando fotografías y muchas veces esta es la fruta que empieza a manifestar dos desórdenes, uno que es la piel de lagarto, ¿ya? Que es esta como condición en donde la piel se pone muy rugosa, la cereza habitualmente tiene una piel lisa y se pone muy rugosa, o a veces cuando la vamos a comer empieza a manifestar estos síntomas de pardeamiento de la pulpa, ¿ya? Como nuestro consumidor a veces se ha topado con esto, no quiere correr el riesgo, entonces cuando hay un embarque marítimo, estos colores oscuros, él trata de no comprarlos porque le dan mucho riesgo. Distinto es si estamos en envíos aéreos, en donde como esta fruta no tiene la post cosecha tan larga, es un viaje solamente de 5, máximo 7 días, si la fruta tiene buena firmeza, no hay problema en la venta. ¿Ya? Esto lo hemos visto como característica solo en los embarques marítimos. Firmeza. ¿Ya? Este es un atributo para ellos muy, muy, muy importante. ¿Ya? Ellos abren las bolsas y es cierto que uno diría, oye, ¿cómo con las yemas de los dedos voy a determinar si hay una buena firmeza o no? Bueno, vamos a tratar de ver cómo corre un video para que ustedes, si no han ido a China, vean cómo él evalúa en este momento de revisión la firmeza de la fruta. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí que él comienza con su mano a tocar, ¿ya? Con la yema de los dedos, ahí toca en un lugar, toca en otro, ahí ya lleva como 4, 5, 6, 7, 8, como 8 tactos de la fruta, ¿ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque el productor habitualmente ha hablado siempre de mi fruta es firme, ¿ya? Y sí, en promedio puede ser firme, pero lo que él hizo en esta oportunidad no fue buscar un promedio, él buscó que la gran mayoría de la fruta estuviera firme. Y es así que hoy día nosotros hemos ido evolucionando, ¿ya?
desde los instrumentos hasta cómo observamos el lote, ¿ya? Lo primero, hemos evolucionado desde el Durofel, que era el instrumento con el cual esta industria fue creciendo, seleccionando variedades, aprendiendo a conocer esta fruta, aprendiendo a conocer qué era lo que quería nuestro consumidor, pero ya hoy el Durofel es insuficiente, ¿ya? Y hemos ido pasando a otros instrumentos. Uno de ellos es la Cherry Tracker, que esta máquina que es como un roller, que está disponible a través de un servicio, ¿ya? Que nos mide en un grupo alto de fruta firmeza, y por otro lado el instrumento que yo les había mostrado anteriormente, que es el FinPro, es un equipo chileno, ¿ya? El cual logra medir, al igual que muy similar a lo que hace un presionómetro, en este caso mide firmeza, mide la cantidad de fuerza que tiene que ejercer para deformar 1 milímetro la pulpa de la fruta. Obviamente, entre más fuerza ejerza, quiere decir que la fruta es más firme, ¿ya? Entonces, hemos cambiado el instrumento, también hemos cambiado la unidad, hemos dejado de hablar de unidades de Durofel, empezamos a hablar de unidades de gramos por milímetro, ¿ya? Pero más que de promedios, empezamos a hablar de proporciones, ¿ya? Aquí les muestro proporciones de fruta blanda, menores a 180 en este equipo FinPro, que son está en la gráfica las rosadas. Fruta sensitiva, que puede estar bajo el 220 o bajo el 240, ¿ya? Que son frutas que para nosotros, cultura occidental, todavía es firme, muchas veces para la cultura más bien oriental, no es firme, no es que sea blanda, pero te dicen no es firme, ¿ya? Y obviamente ya la fruta firme que está en verde, ¿ya? El video que yo les mostraba es esto, la persona está tratando de buscar cuánto no es firme, o si todo lo que él tiene en esa casa es firme. Y esa es la forma que nosotros debemos evaluar nuestra fruta. No solo mirando un promedio, sino mirando también la ausencia de columnas rosadas y ojalá columnas amarillas al mínimo en nuestra fruta, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que no queremos. Aquí también está separado. No, nos separamos los dos niveles de firme. Está blanda, sensible, y ustedes pueden ver que aquí en Santina, ¿ya? Hay lotes bien complejos. A Santina le cuesta un poco más la firmeza, y cuando pasamos a Lapin, tenemos porcentajes de fruta, ¿ya? Que igual tienen un porcentaje de fruta blanda, y en algunos casos, como el gran porcentaje firme. O sea, la probabilidad que en esa inspección encuentre fruta que no le gusta la firmeza es menor, ¿ya? De ahí que debemos aprender a clasificar y ver si tenemos fruta premium en términos de firmeza, pero con esta dispersión dentro de ella, ¿ya? Es importante que cuando ustedes miren, aprendan a interpretar los análisis de las recepciones para ver, ¿ya? Porque es cierto, uno cree que todo un cuartel es igual y no es así. A veces uno pasa porque habían una par de plantas que, oye, tuvieron enfermedad, se estresaron, se taparon los goteros, no le llegó bien el fertilizante y da otra calidad, ¿ya? Y es importante tener claridad cómo es mi cuartel, ¿ya? Y cómo estoy cosechando. Si al color adecuado logro tener la firmeza requerida para ser considerada premium. ¿Qué es en esta visual? Obviamente esta columna sin duda es fruta premium, ¿ya? Podríamos decir aquí que las Lapin podrían entrar a ser fruta premium. Aquí ya este lote de Santina está más complicado porque ya solo el 60% estaría teniendo fruta con la firmeza que requiere este consumidor al tocar. Y eso quiere decir que de 10 veces que toca, 4 podría no encontrarlo, ¿ya? En cambio, en estos, la probabilidad es 1 sobre esos 10 que toca, ¿ya? De no encontrar el producto que él quiere. Vamos a pasar a otro tema que es sabor, ¿ya? El sabor cada día se ha hecho más importante, ¿ya? Y aquí hay que explicar lo siguiente.
que más que sabor, aquí hay una forma de concepto, porque nosotros no tenemos como en el inglés la separación, ¿ya? De lo que es gusto de sabor, no nos cuesta diferenciarlo, para nosotros es lo mismo, ¿ya? Eh, Cuando hablamos en este caso de sabor, más bien hablamos de una percepción sensorial en donde se mezclan muchos atributos que se mide con todos los sentidos, ¿ya? Obviamente, el contenido de azúcar es uno de los componentes principales, ¿ya? De este sabor, pero también influye la firmeza, esa percepción de crocancia, ¿ya? La visión, al ver el color de la pulpa, al ver el color del fruto, al ver que tenga el pedicelo verde, ¿ya? El oído, por la crocancia que da, y otros atributos como la acidez, ya que es un tema que no hemos abarcado mucho en la poscosecha de las cerezas y que es importante empezar a mirar, ¿ya? Porque a veces podemos tener el azúcar, ¿ya? Pero no necesariamente tener la acidez, y eso no permite tener una buena percepción del sabor, ¿ya? Al tener baja acidez, yo no percibo tan claramente los niveles altos de azúcar, ¿ya? Y puedo decir que la fruta no era rica, pero no porque no le faltara azúcar, sino que porque lo que le faltaba era finalmente la acidez. Aquí ustedes pueden ver mediciones de sólido soluble. Hay variedades que no tienen, como ustedes pueden ver, aquí distintas variedades. Estos son los rangos que se dan en distintos lotes, desde el máximo al mínimo, ¿ya? Y ustedes pueden ver que hay variedades que no tienen ningún problema en tener sobre 17 Brix, que es un muy buen nivel de Brix para cereza, ¿ya? 16 debería ser el mínimo, ¿ya? Y ustedes pueden ver que Lapins pudiera ser que le cueste alcanzar, no alcanzan todos los lotes el 17, pero sí sobre 16. En cambio, Santina es la variedad más compleja que tenemos y que sí pueden haber lotes que no alcancen el Brix mínimo, que es de 16. Para mostrarles más ejemplos en Santina, aquí ya separando los productores, aquí tenemos 6 productores, ustedes pueden ver que el productor 4, ningún problema con los azúcares, muy buena Santina, toda arriba de 16, pero tenemos productor 5, productor 6, muy pobres en azúcares, muy bajos, y obviamente ya viene con un atributo más bajo de sabor, esos dos productores, ¿ya? Y otros que son más bien variables, como el productor 1, con la mitad de la fruta con buenos Brix y la otra con malos Brix, ¿ya? ¿Qué es importante en esto? Lo mismo, cuando ustedes evalúen o les evalúen en las recepciones, mirar, no mirar solo el promedio, porque si yo aquí miro promedio, el productor 1 está cercano al 16, pero tiene una alta dispersión de fruta, incluso fruta que llega a 14 Brix, ¿ya? Sin duda, lo que andan buscando nuestros consumidores, sobre todo en Asia, es fruta que tenga a lo menos 16 Brix, ¿ya? Y es importante saber si mi fruta la está obteniendo. Si la está baja, tengo primero que nada preguntarme, hoy, ¿es porque coseché mucha fruta clara y por eso tengo bajo? ¿O en realidad mi fruta está bien de color y aún así tengo fruta baja en Brix? Porque quiero decir que tengo algún problema de manejo que no me está permitiendo lograr esta calidad premium requerida por el mercado. Para mostrarle, en este caso, a la cosecha, una misma variedad, en este caso era Santina, que se cosechó y se evaluó por color, por el color claro, que es este color 2, este que está aquí. Luego se evaluó el color 3, que es este color caoba, y luego este color, que es el color 4, el más oscuro. Ustedes pueden ver cómo en la medida que aumente el color, siempre habitualmente va disminuyendo la firmeza, yendo en este color oscuro a un nivel más crítico, más bajo, ¿ya? Como es cierto, suben los azúcares, aunque aquí
se logró desde el inicio un buen azúcar de 16,5, pero ustedes pueden ver cómo va bajando la acidez. Y esta es acidez a cosecha, ¿ya? Si yo repitiera esta tabla 30 días más tarde, los valores de firmeza, lo más probable que sean un poquito más altos, porque el frío rigidiza un poco el tejido. Los sólidos solubles van a ser siempre los mismos, pero el cambio se va a dar aquí, en la acidez, mucho más baja, ¿ya? Cuando yo bajo de 0,6, llego a niveles de 0,5 de acidez, da lo mismo que tengo un brick de 19. Lo más probable que yo no lo logre percibir, ¿ya? De ahí que es importante el momento de la cosecha también minimizar estos colores oscuros que tienden a tener menos acidez. Por lo tanto, tienen también menos potencial de mantener un buen sabor en estos 30 días de almacenaje. ¿Qué otros daños se ven cuando se llega a China? Que yo creo que es importante, igual creo que mencionar, porque es importante que ustedes estén atentos en lo que son aplicaciones, sobre todo en estas épocas que queremos rentabilizar y queremos ser lo más eficiente, disminuir costos. Sean cuidadosos cuando se trate de aplicaciones de agroquímicos, tanto para insectos como para patógenos, pudriciones, porque una caja con pudrición es una caja que estará todo bien. Ustedes pueden ver aquí esta caja tiene los peicelos lindos, preciosos, pero una pudrición automáticamente le baja el precio de venta a una caja porque para el que lo va a comprar es un alto riesgo, porque él no se va a comer todas las cerezas ni las va a vender todas el mismo día, se va a demorar un par de días. Y él sabe que si va una pudrición dentro, esto pudiera evolucionar muy rápido y el perder mucho de lo que está, donde está invirtiendo. Por lo tanto, la pudrición, eh, la sola presencia de ella afecta demasiado la venta y el valor de una caja embalada. Por lo tanto, yo les diría, en ese ítem, sean muy rigurosos si estamos en la parte de ajustar rentabilidad o bajar costo, ahorrándonos alguna aplicación o disminuyendo de alguna forma por ahí costos. Cuidado, no digo que no se pueda hacer, pero sean cuidadosos, ¿ya? Porque eso puede costar caro, ¿ya? Otro factor que hemos visto en los últimos años es esto. Ustedes se dan cuenta que hay un color un poco anormal, es un color, es como un color burdeo. Esta fruta habitualmente es fruta muy grande, 3J, 4J, ¿ya? Muy firme, o sea, realmente son unas rocas, los Durofel ni siquiera 300, dan como 500 muchas veces, y luego en destino la vemos con esta coloración y con altos niveles de partidura, ¿ya? ¿Qué hemos visto en esto? Creemos que está asociado, digo creemos porque todavía no tenemos toda la certeza, pero habitualmente se dan por excesos de aplicaciones de reguladores de crecimiento en épocas y en dosis exageradas que sí permiten tener más calibre, más firmeza, pero una, retrasan la toma de color y a veces crean este problema. Es tal la firmeza que tienen que en almacenaje, en este viaje, no logran resistir y llegan con todos estos problemas de partidura. Plagas, no las descuiden, ¿ya? El año pasado tuvimos que sacar desde China en algunos lugares fruta porque habían plagas cuarentenarias que no podían ir, no podemos fumigar las cerezas, solo para las zonas con mosca de la fruta podemos hacer tratamientos de frío, ¿ya? Pero cuando tenemos una eulia, un chanchito, una escama, nada que hacer, hay que buscarle un mercado donde la plaga no sea cuarentenaria. Y importante esto, esta mosca de alas manchadas, esta mosca que ovipone en la fruta, ¿ya? Que a ustedes les causa un daño comercial, porque finalmente si está este daño, yo tengo que eliminarlo, tratar de sacarlo en el packing, ¿ya? Pero lamentablemente no es fácil sacar todo, siempre llega algo a destino, cuando llega a destino llega con este síntoma y obviamente como crece algo de hongo porque había ahí una herida,
finalmente nuestro consumidor lo trata como que fuera pudrición y nos reclama directamente el daño. Ya, para terminar, vamos a ir rapidito en la parte de cuidados a la cosecha para no deteriorar la calidad. Son tres defectos, pero ya hemos hablado uno de ellos, ya hablamos harto de color, no voy a insistir en ello, lo importante de tratar de no cosechar un gran volumen en los extremos de color, pero sí vamos a hablar de daño mecánico y condición de pedicelo, ¿ya? Daño mecánico, yo creo que aquí cada día los productores sin dudas es lo que están más claros, ¿ah? Pero lamentablemente tenemos tanta cereza que entra tanto cosechero no capacitado que cada día convivimos más con los problemas de machucones, ¿ya? Cosechas incorrectas en donde la gente tira la fruta desde, o sea, cosecha tirando la fruta, obviamente causando problemas de machucones, a veces golpeándolas al dejarlas caer a los totes o a los baldes cosecheros y finalmente vemos esta sintomatología en donde el machucón produce esta translucidez, ¿ya? Que lamentablemente luego de 30 días se transforma en esto, ¿ya? Una estética visual que sin duda no le da una buena apariencia para consumir la fruta, ¿ya? Es lo que nos reclama tanto Estados Unidos y que en China hay un poquito más de tolerancia, pero obviamente si este daño ya es muy intenso, también nos afecta lo que tiene que ver con precio. Ustedes pueden ver aquí fruta que tiene 30 días, los pedicelos están preciosos, el color de la fruta se ve bastante bonito, pero obviamente con ese nivel de machucones es difícil realizar la venta. Para describirles, ya aquí hay daños, estos son daños de la temporada pasada, en distintos lotes de Santina, Lapin, Regina, que son nuestras tres variedades que encierran el gran volumen que exportamos. Y ustedes pueden ver que en términos de daño de pájaro, que es un daño muy presente, se ve muy bien y muy alto en Santina, luego baja un poco para Lapins y en Regina ya es minoritario, ¿ya? Importante a tener cuidado con él porque luego complica la limpieza en las líneas cuando se presentan estos daños. El daño de mosca, lo mismo, más importante al inicio en Santina, se ve el lápin y después minoritario, ¿ya? Y miren este que creo que es súper importante, ¿ya? Aquí está la cantidad de lotes que llegaron a una recepción y que presentaron más de un 5% de machucón, ¿ya? Esto puede ser todos un 6, todos un 7 o muchos con 6, 7, 8, 9 y hasta 10% machucón, ¿ya? Todo lo que tiene hasta 5 se consideró normal, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí que en Santina el 60% de los lotes llega con un alto nivel de machucones, sobre el 5%. Y el Lapins es sobre el 50%, ¿ya? Regina bajó un poco, pero no deja de ser, es un 20%, ¿ya? Yo sé que no es fácil controlar una cosecha, pero es importante porque ustedes pierden, ¿ya? Pierden este 8%. A lo mejor le podremos embalar un poco o un 3 de ese machucón, pero están perdiendo fruta solo el día de la cosecha. O sea, ustedes pierden su exportable ahí. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por minimizar este daño porque nos puede mejorar los embalables, ¿ya? Sin duda. Y al meter menos daños a una línea, nosotros podemos trabajar mejor y dejar en mejor condición y calidad una caja, ¿ya? Bueno, y el año pasado, lamentablemente, sí vimos partidura, ¿no? Hubieron zonas que llovió, de hecho, por eso aquí Regina se enfrentó a algunas lluvias en la zona sur, sobre todo de producción, y vimos incluso partiduras en las recepciones en Regina. El lápiz se vio en la recepción menos, aunque sí la vimos posteriormente después de los hidros. Y en Santina, ella habitualmente sí tiene un problema en la sutura muchas veces, y aquí tuvimos un porcentaje sobre el 20% de los lotes que mostró estas partiduras en una cantidad mayor al 3%. ¿Ya?
Otra cosa importante es esta. Cada día, así como vemos que aumentan los machucones en las recepciones, aumentan las cantidades de hojas, ¿ya? Aumenta a veces la cantidad aquí como de dardos presentes que no nos hacen trabajar bien las líneas. Esto es importante porque esto en general ha traído problemas de contaminación a las aguas, ¿ya? Y porque nos ensucia y al ensuciar las líneas trabajan mal y ya no podemos trabajar con la misma calidad o salir necesariamente con la misma calidad en la caja embalada. De ahí que es importante seguir regulando. Yo también sé que es difícil, pero regular para tratar de disminuir la cosecha con estos problemas. Ya. El último tema que vamos a tocar es la deshidratación de pedicelo, que yo les decía, es súper importante porque así como en esta fotografía, yo puedo llegar muy bien con la fruta, pero si los pedicelos llegan café, ni una opción, porque ellos lo asocian a frescura, ¿ya? La deshidratación de pedicelo es una pérdida netamente de agua, ¿ya? Y que tiene que ver con las condiciones climáticas, con la temperatura, con la humedad relativa y con la velocidad del viento, ¿ya? Estas tres variables del clima afectan la pérdida de agua, ¿ya? Y el otro factor que afecta es el tiempo, porque yo puedo tener unas pésimas condiciones ambientales, pero si tomo la fruta y en forma inmediata, en media hora, la llevo un hidro, no hay ningún problema. El problema se genera cuando se dan malas condiciones ambientales para perder agua y yo mantengo en esas condiciones por mucho tiempo expuesta esta fruta, ¿ya? El pedicelo empieza a perder agua. Lamentablemente esta pérdida de agua no es visible en forma inmediata y se da cuando ya va en la caja embalada. De ahí que todo lo que puedo hacer para evitar este daño es preventivo. Esta es una imagen para mostrarles lo que pasa cuando yo pongo la fruta al sol, ¿ya? De ahí que vamos a insistir en que si yo estoy cosechando, tengo que siempre tener las cerezas a lo menos con sombra, ¿ya? Eh, Ustedes pueden ver, esta fue una cosecha en donde se dejó, se cosechó en un tote fruta que salió del árbol a 28, se dejó sin cubierta, le llegó el sol y en 9 minutos pasamos de estos 28 grados a 33, ¿ya? Solo por no cubrir del sol. De ahí que es importante cubrirlo, ¿ya? Y hoy en día vemos distintas formas en los campos. Algunos van cosechando y tienen estas como tapitas de carpas reflectantes, ya en el cual obviamente levantan la carpa, colocan los totes o vacían los baldes, pero la fruta no se está exponiendo. En otros casos, la gente está cosechando en las cabeceras, están los vines en donde se van a ir colocando los totes, pero están a la sombra artificial de estos toldos. O lo que han hecho algunos en las entrileras, ponen estas mallas Rachel que van colgando a las mismas ramas de los árboles, proporcionando la sombra adecuada para que no se caliente la fruta y no se calienten los materiales. El plástico también se sube de temperatura. ¿Por qué es importante? Por esto. Eh, Hemos evaluado ya que la pérdida de peso ya por hora sin tener nada, solamente cubrir los vines del sol o acopiar en un centro con una malla Rachel, puede llegar a tener una pérdida de peso por hora de un 0,1 a un 0,25%, ¿ya? Eso quiere decir que si yo me demoro 4 horas en llegar al hidrocooler, voy a tener una pérdida entre un 0,4 a un 1% del peso. Si me demoro 6 horas, voy a tener una pérdida entre el 0,6 y el 1,5%. Ustedes me dirán, ya, ¿y qué? Perdí agua, ¿y qué pasa? ¿Ya? Bueno, lo que nos dice toda la información que tenemos es que cuando yo sobrepaso el 2% de pérdida de peso, se visualizan cambios en el color del pedicelo.
¿ya? O sea, si yo tengo 4 o 6 horas, estoy muy cercano a ese 2%, ¿ya? De ahí que uno de los manejos más importantes para evitar o disminuir los PIC, los deshidratados, es llegar lo antes posible al hidrocooler. No sobrepasar esas 6 horas desde que yo cosecho hasta que llego a un hidrocooler, ¿ya? Con eso vamos a minimizar si he hecho estas condiciones mínimas de manejo, ¿ya? ¿Puedo hacer otras condiciones? Sí. Bueno, acá en la fotografía se muestran distintas formas que hemos realizado para proteger del sol, las esponjas húmedas individuales, las esponjas de bin grande, siempre y cuando se usen mojadas, o estas carpas reflectantes que se colocan sobre los bines, ¿ya? Siempre aquí recuerden, el tiempo es el que es el factor importante, ¿ya? Aquí para mostrarles un poco lo que hace un mal o un buen uso de estos materiales a la cosecha, ¿ya? Aquí tenemos la esponja individual mojada y la esponja individual seca, ¿ya? Detengámonos primero en estas dos columnas. Ustedes pueden ver que teniendo el mismo material es muy distinto si yo lo coloco realmente mojado a si lo coloco seco, ¿ya? O sea, si me voy a ir por el lado de mantener el, el no contacto con el sol con esponja, la esponja debe ser mojada, ¿ya? Y sin duda, la mejor condición, la menor pérdida de peso se está dando con la esponja individual mojada, ¿ya? En la que tiene los porcentajes más bajos de pérdida de peso. Ahora, si no puedo o no quiero trabajar con la esponja individual, puedo trabajar con las esponjas de Bin siempre y cuando esté completamente mojada, ¿ya? Y si me molestan un poco las esponjas, puedo usar solo la carpa reflectante. Sí estoy perdiendo más agua que con la esponja individual, pero es equivalente a al menos la esponja de Vince, ¿ya? Es importante esto porque muchas veces ustedes usan las esponjas, pero las esponjas están secas, ¿ya? Eh, si ustedes pueden ver, una esponja seca es peor que usar solo la carpa reflectante, ¿ya? Ahora, sin duda, lo más importante, como dije anteriormente, es llegar lo antes posible al hidrocooler. Estos son centros de acopio, mover desde las entrileras a un lugar donde haya sombra, ya una mejor sombra, importantísimo, ya, pero este es el desde, ya, el de arriba yo diría que no es tan desde, este es el desde, ya, un centro de acopio que tenga el techo de madera Rachel y a lo menos 3 costados, ya, el único costado abierto es el que está dando al oriente, ya, porque así uno se escapa un poco del sol y le da sombra, ¿ya? Eh, y obviamente la versión mejorada, que son los centros de acopio con humidificadores, ¿ya? Que sin duda, bien manejados, sin excesos de agua, para que no nos partan la fruta, eh, son una tremenda ayuda para mantener en una buena condición el pedicelo, ¿ya? Pero recuerden que no solo es pedicelo lo que tenemos, sino que también fruta y la fruta necesita ser hidroenfriada. Por lo tanto, esto ayuda, sí, sobre todo en los lugares donde hace mucho calor, ¿ya? Pero yo lo que necesito es que la fruta sea hidroenfriada lo antes posible. Ojalá no pasen más desde 6 horas desde cosecha al hidroenfriado. Ya, y esta es la última fotografía que les muestro. Ya cada vez vemos menos estos camiones. Los tratamientos de frío, la mosca de fruta nos ha ayudado mucho, ¿ya? ¿Puedo mandar en camiones planos? Sí, hoy día se puede, pero siempre y cuando sea un viaje corto, ¿ya? Un viaje de no más de 1 hora desde el campo a la planta, ¿ya? Y si llego a utilizar el camión plano, tiene que ser en una buena condición de enmayado. Esta de acá arriba es mala porque el viento en el camino puede deshidratarme mucho el pedicelo. Es mucho mejor estas condiciones, sobre todo este camión de acá abajo, que ustedes pueden ver está completamente cubierto con malla Rachel,
pero en la parte superior igual se le puso esta carpa reflectante para que el sol en la parte superior no llegue y no afecte la condición de pedicelo. Y esta es una malla Rachel que tiene incorporada a su interior esta carpa reflectante, entonces permite hacer en una sola cubierta, cubrir bien el camión, ¿ya? Y lo otro, si tengo viajes más largos de 1 hora a la central de embalaje, utilizar camiones refrigerados, que sin duda son una ayuda. Y si estoy cargando en esas condiciones fruta caliente, ¿ya? No manejar el camión a cero. Todos creen que uno puede ir enfriando. Sí, se va a ir enfriando, pero va a perder más agua, ¿ya? Entonces, en esas condiciones, cuando estoy cargando fruta caliente en camiones refrigerados, manejar esos camiones con seteos que van entre los 12 y los 14 grados. eh, y este camión igual tiene una urgencia para llegar a la planta, ayuda un poco más que el camión plano. Lo usamos, como les decía, para distancias más largas a 1 hora de viaje, ¿ya? Pero igual la idea es que en la planta la fruta entre al hidroenfriado lo más rápido posible para evitar el mayor deterioro y conservar esta calidad premium. Bueno, amigos, esta ha sido mi charla, espero les sirva. Y bueno, la tuve que dejar grabada lamentablemente, pero si hay cualquier consulta, podemos atenderla a través del foro, no hay ningún problema si surgen dudas. Un gusto y hasta luego.